reflexión teórica. Como les decía ayer, este primer momento quizás está sobre todo marcado por las reflexiones que surgieron en la segunda ola feminista del norte, ¿no? Y muy vinculada a reflexiones además norteamericanas en el sentido de que en el norte hay dos vertientes que son fuertes para pensar el campo de lo que llamamos género, ¿no? La que surge a través de las teorías de género propiamente, usando la categoría género, que sobre todo tienen digamos, una raigambre más del norte, perdón, más anglófona, ¿no? Los Estados Unidos, Inglaterra, digamos, en Francia también ha habido un pensamiento al respecto de este campo, pero no han utilizado la categoría género, ¿no? Entonces han utilizado otro tipo de categorías, ¿no? Por ejemplo, las feministas del materialismo francés usaron la categoría de relaciones sociales de sexo, ¿no? Y en ese marco hicieron todo un desarrollo ya también por los años 70, o sea, es un pensamiento que se ha ido dando de manera al mismo tiempo, en simultáneo. Pero bueno, solo para decirlo como referencia, no tenemos ahora el tiempo para ahondar. Yo he comenzado a través de la genealogía que propone propiamente la categoría de género, porque es la que más se ha popularizado y la que más ha llegado, digamos, también a la política pública y, en fin, ahora es parte también de una campaña de difamación desde los sectores conservadores que nos hablan de la existencia de una ideología de género maligna, ¿no? En varios de nuestros países han habido campañas y tenemos actores políticos desde el lado más autoritario y conservador, generando esta estigmatización al enfoque de género. Entonces, está en el centro de la disputa de este momento histórico y creo que pues es interesante mirar ese camino. Entonces, el día de ayer fue una primera entrada y ahora vamos a continuar ya desde una complejización mayor. ¿Por qué? Porque hemos trabajado, eh, digamos, esta idea del género en términos de un sistema de relaciones donde se generan formas de opresión, ¿no? Estructural para mujeres y también disidencias sexuales, ¿no? Pero eh, cuando hablamos de género, y esto ya es un desarrollo teórico que ha venido después como parte de la reflexión crítica, ¿no? No es suficiente mirar solamente lo que pasa con los hombres y las mujeres o esta dimensión simbólica de lo masculino y de lo femenino, ¿no? Que es solamente es posible comprender las relaciones sociales en el campo del género mirando al género atravesado por otras formas de organización social, como es la estratificación por raza, etnicidad, como es la estratificación por clase social, como es la estratificación que surge del tema de las identidades sexuales, ¿no? Y que está muy vinculado con el género, pero que también es un campo que va un poco más allá. Entonces, todos estos elementos tienen que ser vistos de manera imbricada, intersectada, ¿no? Y eso es lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a complejizar un poco la mirada del género, ¿no? Entendiendo que solamente podemos entender el género en la vida social cuando lo miramos en relación y en imbricación. Entonces, eso es lo que nos toca hoy y no es casual que esta crítica, ¿no? Que nos trae la perspectiva interseccional viene de mujeres que no son la mujer hegemónica, blanca, clase mediera, quizás académica, que es un poco de donde sale con más fuerza la construcción de la teoría
de género inicialmente, ¿no? Sino que al calor de las luchas políticas y del avance del pensamiento feminista, pues mujeres posicionadas en otros lugares, ¿no? En términos de raza, en términos de clase, empiezan a generar cuestionamientos porque sus miradas alcanzan otros intersticios de la vida social que quizás las mujeres blancas de clase media no logran ver, ¿no? Entonces, por un lado vamos a ver esta crítica interseccional y por otro lado vamos a ver también los desarrollos del pensamiento latinoamericano en cuanto a la colonialidad del poder, ¿no? Que son dos vertientes críticas que han complejizado la teoría de género para bien, ¿no? Porque la han convertido en una teoría de un alcance mucho más plural, más complejo y que permite mirar la sociedad de una manera más integral. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos. Muy bien, entonces, ¿qué es la interseccionalidad? ¿No? ¿A qué le llamamos interseccionalidad? La antropóloga feminista afrocolombiana Mara Viveros define la interseccionalidad de la siguiente manera. La interseccionalidad es una propuesta analítica para entender las relaciones sociales y las identidades que están asociadas con esas relaciones sociales como construcciones simultáneas en distintos sistemas jerárquicos. El género, la raza, la etnicidad, la clase y la sexualidad son, digamos, los que han marcado históricamente más fuertemente esta construcción de lo que somos como sociedad en América Latina sobre todo. Pero dentro de ese marco también podríamos considerar la edad, el capacitismo, digamos, el hecho de ser una persona considerada discapacitada o no, ¿no? Eso también marca una jerarquía y un lugar de estatus en la vida social, ¿no? Y algunas otras, ¿no? Pero digamos, estas han sido las más importantes en términos históricos en América Latina, ¿no? Entonces, tenemos estos ejes, ¿no? Que, que no solamente se suman, ¿no? Eso es bien importante, no se trata de una sumatoria, se trata de una imbricación. Y eso, esa idea de imbricación, ¿no? De una intersección como una imbricación compleja, es lo que vamos a tratar de explicar hoy o que voy a tratar de explicar hoy. Y pero antes de eso quiero dar algunos elementos que nos muestren de dónde salió esta crítica, ¿no? Esta perspectiva teórica que viene de un pensamiento crítico muy específico, ¿no? Ayer les decía al hablar de género que una teoría nunca sale del pensamiento iluminado de una persona, ¿no? Sobre todo cuando se trata de teoría crítica sobre el poder, ¿no? Esta suele alimentarse de alguna manera de las luchas sociales, ¿no? Y de esfuerzos que se han hecho de pensamiento al calor de un conjunto de condiciones estructurales de vida que afectan a las personas, ¿no? Y desde ese lugar de afectación muchas veces surge también el pensamiento y surge también una reflexión colectiva. Y ese es el caso de la interseccionalidad, ¿no? Eh, entonces, ¿de dónde viene la interseccionalidad? La interseccionalidad viene del pensamiento negro feminista de la segunda ola de los años 70 y tiene como exponentes, digamos, emblemáticas a Kimberly Williams Crenshaw, que digamos, ya luego hablaremos más específicamente de ella. Ella le pone nombre, ¿no? Pero ella le pone nombre a la interseccionalidad todavía en el 89, ¿no? Ojo, ella es como un punto de llegada. Pero luego está la Combahee River Collective, que es el colectivo del río Combahee, que eran un conjunto de mujeres que de manera colectiva
generaban lucha antirracista, ¿no? Y pensamiento feminista de manera imbricada. Entonces, a partir de pensar esa relación entre raza y género, es que pudieron proponer un conjunto de puntos de vista, ¿no? Que, vamos a decir, son la base de la interseccionalidad. Está Angela Davis, que es una mujer académica y activista que hasta ahora tiene una presencia muy importante en la sociedad norteamericana, ¿no? Y son, digamos, diversas las mujeres que han contribuido a esto, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurría, ¿no? En ese momento, en los años 70, se empieza a generar este pensamiento sobre el género, empiezan a surgir explicaciones y narrativas feministas respecto del lugar de la mujer, y se hablaba de la mujer en singular, ¿no? Como que existiría una mujer universal, ¿no? Que tiene una posición subordinada, como si lo que les pasa a todas las mujeres fuera lo mismo, ¿no? Entonces, pongo esta imagen simplemente para dar la idea de cómo la idea de la mujer casi siempre estaba asociada, sin decirlo, ¿no? Como una mujer blanca, ¿no? Entonces, lo que nos traen como crítica las mujeres del pensamiento feminista negro norteamericano en ese momento es decir, bueno, todo lo que se dice desde la teoría feminista y de la reflexión y desde las vocerías de mujeres lideresas del feminismo, habla mucho de lo que pasa con las mujeres blancas, pero no con lo que está pasando con mujeres que además de ser mujeres, sufren vivir en una posición de violencia estructural vinculada con el racismo imperante en la sociedad. Entonces empiezan a descentrar el sujeto del feminismo, la sujeta del feminismo, ¿no? Entonces la sujeta del feminismo ya no va a ser entendida solamente como esta mujer universal y by default blanca, sino va a ser entendida como una mujer diversa, plural, que tiene diversos posicionamientos según su situación migratoria, según si es precarizada, según si es racializada, ¿no? Entonces, estas mujeres llamaron la atención respecto de esto, ¿no? Y así, por ejemplo, Bell Hooks, que es una pensadora feminista muy importante y muy relevante de ese momento histórico, señala esto que me parece bien importante, ¿no? Ella dice, cuando las mujeres blancas emancipacionistas definieron, por ejemplo, el trabajo remunerado como el camino para la liberación, no prestaron atención a aquellas mujeres que son las más explotadas en la fuerza de trabajo americana. Si hubiesen reconocido la penuria de las mujeres de la clase obrera, su atención se habría desplazado de las amas de casa suburbanas que poseían una educación superior y deseaban incorporarse a la fuerza de trabajo de clase media o alta. Si hubiesen prestado atención a las mujeres que ya trabajaban y que eran explotadas como fuerza de trabajo de reserva barata en la sociedad americana, habrían dejado de romantizar la búsqueda de las mujeres blancas de clase media de un empleo que las satisficiera. Mientras que la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo no impide su resistencia contra la opresión sexista, para una gran parte de las mujeres americanas el trabajo fuera del hogar no ha sido una fuerza liberadora. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? ¿No? Lo que nos está diciendo Bell Hooks es que, por ejemplo, en el discurso feminista blanco de ese momento, que era el hegemónico, se hacía un llamado amplio a la sociedad para que las mujeres que vivían, aún teniendo educación en el marco de lo doméstico como amas de casa, porque se entendía que ese era su lugar y no deberían salir a trabajar porque el que debía ganar, digamos, el pan para la familia era el marido, ¿no? Ella dice, bueno,
están hablando de esa situación como si fuera universal a las mujeres, cuando en verdad desde siempre las mujeres negras y las mujeres pobres siempre han salido a trabajar. O sea, han hecho las cosas de la casa y además han trabajado fuera de la casa. Y ese salir a trabajar fuera de la casa para estas mujeres negras y o precarizadas migrantes nunca significó emancipación. Entonces, este discurso de que hay que sacar a la mujer a trabajar fuera de la casa como un discurso emancipatorio, decía Bell Hooks, es un discurso muy ciego a la realidad de una diversidad de mujeres que desde siempre han trabajado de manera precaria y que nunca han tenido un proceso de emancipación a partir de esa forma de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son cuestiones que mujeres precarias o mujeres racializadas pudieron ver por su propia experiencia y pudieron colocar sobre la mesa en discusión con todo lo que se reflexionaba y se producía respecto al género, ¿no? Que como digo en un inicio, pensaba más a la mujer como un universal, como la mujer, teniendo como referente a la mujer blanca de clase media sobre todo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Hay estas tensiones y las mujeres, por ejemplo, de la colectiva del Río Combají, ellas hacen todo un manifiesto señalando la importancia del punto de vista, ¿no? Desde dónde estás ubicado socialmente, que es lo que te va a permitir mirar de una manera más integral las precariedades, ¿no? Y las opresiones que son diversas y que hay una pluralidad de ellas. Entonces así empieza a gestarse esa mirada de interseccionalidad, ¿no? Y de decir, no es posible hablar solo de género, siempre hay que mirarlo de manera atravesada con la raza, con la clase social, con la sexualidad. Y bueno, este tipo de debate, eh, que es un debate que habla sobre todo de quién finalmente es la sujeta del feminismo, ¿no? Que en verdad son mujeres diversas, ¿no? Y no solamente una mujer universal. Este debate llega a América Latina en los años 90, cuando mujeres de los llamados feminismos disidentes, como mujeres afro, lesbianas, y cuestionan por qué el feminismo no había considerado que las mujeres podrían ser víctimas de racismo, del heterosexismo, bajo el supuesto de que este sujeto era pues la mujer blanco mestiza en el caso de América Latina, ¿no? Y que era heterosexual, ¿no? Entonces, esa era la mujer por, by default en América Latina, ¿no? Y entonces en los años 90 empieza esta discusión también a tener lugar y a complejizar la mirada de los feminismos. Ahora, como dije, vamos a decir algo antes de pasar a la diapositiva. Como dije también el día de ayer, y ustedes saben que lo he venido apuntando, las teorías no salen de unas cuantas mentes iluminadas y muchas veces el pensamiento se genera de manera simultánea en diferentes lugares, ¿no? Pero por razones de colonialidad y por razones de hegemonías, muchas veces el pensamiento que se produce en algunos lugares, como por ejemplo el norte, tiene más espacio y más lugar, ¿no? Para visibilizarse, pero hemos tenido pensadoras respecto de las realidades que sufren las mujeres y las personas indígenas, por ejemplo, en, desde hace mucho tiempo en otras latitudes, ¿no? Y por ejemplo, en América Latina, yo quería hablarles de esta mujer que considero es una precursora de la interseccionalidad en el Perú, por ejemplo, ¿no? Es la escritora Clorinda Mato de Turner, quien tuvo una vida, ¿no? Abocada a el análisis de la situación de las mujeres y las personas indígenas y reflexionaba de las mujeres y de las personas indígenas en sus libros, ¿no?
Es una escritora, digamos, de fines del 19 y en su libro más conocido se llama Ave sin nido, ¿no? Es un libro en el cual ella trabaja todo el tema de los abusos que habían, los abusos sexuales que eran perpetrados por gobernadores y curas, ¿no? locales sobre mujeres indígenas, ¿no? Visibilizando el lugar de vulnerabilidad, ¿no? que ellas tenían en la sociedad por su condición tanto de ser indígenas como de ser mujeres, ¿no? Y ella muestra en sus escritos literarios esas realidades, las describe, ¿no? Toma nota de ellas, o sea, tiene unos lentes, una sensibilidad por el tema de la raza y del género, que en momento no tenía ese nombre, pero ella lo puede ver y puede capturar, ¿no? esa complejidad y puede luego plasmarla en literatura. Y yo creo que ese tipo de esfuerzo es un esfuerzo de pensamiento y de reflexión que constituye una base y un fundamento para lo que luego ha sido denominado como la perspectiva teórica de la interseccionalidad. Entonces, así como ella, tenemos un conjunto de actores y actoras, y sobre todo actoras, en América Latina que han posibilitado que esta mirada crítica y esta mirada intersectada de ejes de poder se visibilice, ¿no? Y podemos considerar entonces este tipo de escritos como escritos precursores y personas como ella, precursoras de esta perspectiva teórica. Entonces, bien, quería hablarles un poco entonces de este camino que ha permitido que surja, ¿no? esta perspectiva. Y ahora quiero aterrizar en para qué nos sirve, ¿no? ¿Para qué nos sirve la interseccionalidad? ¿Qué nos permite este concepto? Entonces, una primera idea importante es que este concepto nos permite ver la complejidad respecto al poder y la opresión, ¿no? Porque las primeras reflexiones respecto del género nos mostraban, digamos, propuestas analíticas un poco monolíticas, ¿no? De decir, bueno, hay una estructura de género masculino-femenino y así es como el poder se instituye y ya está. Pero desde el análisis interseccional entendemos que es bastante más complejo que esa relación unívoca, binaria de dos componentes estructurales, ¿no? Y si bien eso está ahí, no funciona solo y no funciona de una sola manera. Entonces, por un lado, nos permite entender que lo que consideramos los grupos oprimidos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de género, las mujeres, ¿no? Son grupos menos monolíticos y más diversos de lo que puede parecer, ¿no? Hay movilidad, pero porque, por ejemplo, cuando uno empieza a mirar raza, clase y género, ¿no? Vemos cómo, por ejemplo, se dice, acá en el Perú se usa esta frase, ¿no? Que se dice que la educación blanquea. Entonces, una persona que tiene acceso a educación de pronto puede sufrir un cambio en cómo se le ve en términos étnicos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, que estamos viendo cómo se entraman clase y etnicidad. Es decir, la clase, el acceso a ingresos va a transformar cómo la sociedad te ve en términos étnicos. ¿No? Y este dicho de que la educación blanquea, ¿no? Es muy gráfico de esa cuestión. Pero bueno, aquí lo que yo les he puesto es un conjunto de imágenes de mujeres diversas, ¿no? Por acá podemos ver una mujer indígena, una mujer policía urbana, ¿no? Y aquí unas jóvenes de un sector, digamos, privilegiado y afluente en términos económicos. Y todas estas personas, digamos, todas son mujeres, pero son mujeres que tienen un lugar muy distinto
dentro de la vida social. eh, y si lo pensamos desde una perspectiva interseccional, podemos ver cómo muchas veces se generan relaciones de opresión también entre mujeres, ¿no? Tranquilamente, voy a fantasear un poco en las casas de familia de estas chicas de sectores altos que aparecen acá a la derecha, ¿no? Mujeres como esta señora indígena que está a la izquierda podrían ser parte del servicio doméstico y darse ahí una relación de poder y de opresión entre mujeres, ¿no? Entonces, eso es lo que te permite la interseccionalidad, ¿no? Entender cómo dentro de lo que es la categoría de las mujeres también hay una diversidad de posibilidades, ¿no? Y de combinaciones posibles, ¿no? De condiciones de materiales y simbólicas de existencia que van a generar sus propias opresiones y sus propias relaciones de poder, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que el poder de una categoría sobre otra no se ejerce de manera monolítica. Es decir, si pensamos en hombres y mujeres, ¿no? Y tenemos esta idea de que lo masculino siempre está en el lugar de privilegio y lo femenino siempre está en el lugar de la opresión, cómo eso nos va a permitir entender las relaciones de poder que se pueden establecer entre este hombre indígena que ustedes ven acá a la derecha y esta mujer urbana, vamos a decir que sea educada, con educación superior y con un alto ingreso, ¿no? Si pensamos en las relaciones que se pueden establecer entre estas dos categorías, entenderemos que el género no necesariamente va a determinar que haya una relación donde este hombre está en la posición de poder y esta mujer en la posición subordinada. Es muy probable que el elemento de raza y clase haga que más bien esta mujer se encuentre socialmente en un lugar de mayor privilegio que este varón, aun cuando en términos de género, solamente de género, este, tendríamos que pensar que siendo hombre tiene mayores privilegios, ¿no? Entonces, pero la realidad es mucho más compleja que eso y el poder de una categoría sobre otra no se ejerce monolíticamente y tiene que mirarse toda esa complejidad de cuestiones. También creo que la interseccionalidad es muy útil porque nos permite una comprensión compleja de los sistemas simbólicos y las categorías simbólicas que utilizamos para entender la realidad, ¿no? Entonces, a través de una mirada interseccional, podemos entender el funcionamiento de estrategias de dominación colonialistas, por ejemplo, donde se entrecruzan, por ejemplo, raza, región geográfica, y género, ¿no? En el Perú tenemos una, mm, como una suerte de, ay, se me ha ido la palabra. En fin, circula la idea, ¿no? Muy fuertemente, hay un estereotipo, perdón. Existe un estereotipo muy fuerte respecto a las mujeres que viven en la región amazónica, ¿no? Se dice de las mujeres que viven en la región amazónica que son muy sensuales, lascivas y tienen mucha disponibilidad sexual. Se les dice charapas a las mujeres de la selva y se habla mucho del mito de la charapa ardiente, que las mujeres de la selva son muy ardientes en fin, se les hipersexualiza, ¿no? Y se pone siempre por delante que hay una lascivia y una disponibilidad sexual muy grande en estas mujeres, ¿no? Eh, y en verdad, si uno hace un análisis interseccional, ¿no? Considerando género, ¿no? Ese lugar de hipersexualización de la mujer como objeto sexual, con la cuestión de las estructuras del ordenamiento geográfico del país, ¿no? Entenderemos pues que la mujer se convierte en un símbolo
de cómo en un país tan colonialista como en el Perú se ha entendido la región amazónica. ¿Por qué? Porque la región amazónica es vista como una despensa para el país y como un lugar de extracción fuerte de recursos, ¿no? Entonces, esa asociación de la mujer con el territorio, ¿no? Busca colocar la idea, ¿no? De alguna manera, casi, casi, que ese territorio y ese cuerpo, de una manera casi que se confunde, ¿no? Y se imbrica, ¿no? Está ahí para ser tomado, ¿no? Está ahí para ser utilizado, ¿no? Porque se ofrece a quien viene de fuera, ¿no? Porque esa es la idea con las mujeres, con las charapas ardientes, que se ofrecen a los hombres foráneos, ¿no? En la Amazonía peruana como en la Amazonía en general, me parece. Tenemos una larga historia de frentes masculinos, de hombres que vienen a explorar, a hacer extractivismo, ¿no? A instituir bases militares, ¿no? Y entonces toda esta concepción sobre la región, ¿no? En términos racializados y, digamos, de una geografía a la que se racializa y se generifica, ¿no? Hay un cruce, una intersección entre estas dimensiones y de esa intersección surge el estereotipo de la charapa ardiente, ¿no? Que finalmente termina siendo una forma de naturalizar ese lugar de la región como un lugar de libre accesibilidad para tomar, ¿no? Cuerpos, recursos, ¿no? Y entonces, para poder, digamos, vincular la existencia de ese estereotipo sobre la sexualidad de las mujeres con todo el funcionamiento económico, ¿no? De cómo se vinculan las regiones entre ellas y cómo se racializa y cómo se estratifica, ¿no? Y el lugar que se le da a cada región. Entonces, se utiliza esa figura sexualizada y generificada de la mujer fácil, ¿no? O de la charapa ardiente. Entonces, es interesante la interseccionalidad porque nos permite entender estos procesos, ¿no? De cómo hay un conjunto de estereotipos sobre la sexualidad, sobre las mujeres, que tienen una conexión con las dinámicas económicas, que tienen una conexión con las dinámicas de ordenamiento territorial, que tiene una conexión con las dinámicas de racialización, ¿no? En países colonialistas como los nuestros. Entonces, eso permite una perspectiva como la de la interseccionalidad. Eh, yo creo que eso quería compartir. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. A mí me gustaría hacer una pregunta. Dale, Patti. Angélica, pensando ya, digamos, en la investigación, me encantaría conocer de ti cómo abordas, porque de hecho hay varios elementos complejos para trabajar el género, ¿no? Ayer hablábamos ya, nos contabas de algunos instrumentos, de algunos elementos interrelacionados. Hoy estamos añadiendo la interseccionalidad que complejiza aún más. Ujú, Estás hablando de territorio, estás hablando de etnia, estás hablando de colonialidad y muchos aspectos. ujú, Y además a eso se suma, por ejemplo, en mi caso, yo estudio salud y territorio. Entonces son como varios, varios elementos como para hacer estos análisis. Entonces me encantaría saber de ti cómo tú abordas esa complejidad, que es rica, por supuesto, pero también digo, a veces como investigadora puedes ser, o sea, te desbordas, ¿no? Porque es complejo. ¿Cómo vas como primero diseñando investigación, pero luego en el mismo análisis, ¿no? ujú, ujú. Bueno, gracias, Patti, por la pregunta. Sí creo que es importante entender que todas estas son herramientas analíticas que están disponibles, ¿no? Y que yo creo que en cualquier análisis de la vida social es pertinente mirar las relaciones de género, ¿no?
de alguna manera nuestro entendimiento de la vida social está marcado de una u otra manera por el género, ¿no? Por ese lugar que ocupan hombres y mujeres, aun si no trabajamos necesariamente con hombres y mujeres, aun si no trabajamos, si trabajamos solo con mujeres o solo con hombres. O sea, el análisis de género siempre es posible porque la vida de las mujeres y de los hombres están marcadas por esas relaciones, ¿no? Más allá de que nuestra investigación incluya a uno o ambos o otros géneros, ¿no? Entonces, sí creo que esa es una primera cuestión importante. Tú trabajas en el campo de la salud, Pachi. Entonces, yo creo Sí. que eh, eh, según cada tipo de investigación que nosotros querramos hacer, siempre hay que buscar la mejor forma de incorporar esta perspectiva, ¿no? Pero creo que para hablar de interseccionalidad, por ejemplo, puedo rememorar un ejemplo que me parece bien importante, y en el campo de la salud. En el Perú, hace algunos años teníamos unos índices de mortalidad materna altísimos, ¿no? Eh, pero evidentemente estos índices de mortalidad materna eran muy diferenciados según el sector de mujeres del que estemos hablando, ¿no? Ya solamente proponer esta mirada de decir cómo vamos a mirar la problemática, ¿no? Y definir una población prioritaria para trabajar implica esa mirada, porque tú dices, sí, la mortalidad materna potencialmente puede afectar a una mujer de cualquier sector social. O sea, encuentras problemas que llevan a la muerte materna, en verdad, en cualquier sector social. Eh, pero si tú quieres entender qué es, digamos, qué es lo que produce la mayor incidencia de esa mortalidad materna, necesariamente eso te va a invitar a una perspectiva interseccional. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a mirar, bueno, en qué regiones, ¿no? En qué sectores es donde se encuentra mayor prevalencia de estas muertes maternas. En el caso del Perú, la mayor prevalencia de la muerte materna se daba en regiones andinas, ¿no? Donde las mujeres, ah, digamos, habían altos índices de pobreza, había una distancia bastante larga para el acceso a los servicios de salud, pero sobre todo había mucho temor de las mujeres de acudir a los servicios de salud, porque había un tratamiento bastante hostil y bastante racista, ¿no? Y bastante descalificador de sus propias formas de concebir el cuerpo y formas de entender la salud. Entonces, en un caso como este, ¿no? Para poder entender el fenómeno de la mayor prevalencia en las regiones altoandinas, pues es importantísimo entrar primero desde una perspectiva de género, porque ahí, por ejemplo, estas mujeres tenían un conjunto de dificultades para primero decidir cuántos hijos querían tener, tenían embarazos, bastantes embarazos y no necesariamente deseados. Había un factor de género que había que mirar porque las mujeres se les hacía muy difícil negociar las relaciones sexuales digamos, con la pareja, porque se suponía que ellas tenían que estar disponibles sexualmente para los maridos. Era como un mandato de la forma en que se organizaba el género en muchas de estas comunidades. Entonces, ahí hay una dimensión de género, ¿no es cierto? Entonces, una primera emoción importante, esta falta de autonomía sobre el propio cuerpo y para decidir sobre su capacidad reproductiva. Luego, un segundo momento donde una vez que quedaban embarazadas, la dificultad para acercarse a los servicios de salud, porque encontraban un maltrato, ¿no? Una falta de respeto a sus propias consideraciones de la salud. Y ahí tenemos que otro elemento, que es el racismo y el desprecio que tenían los servidores
de los servicios de salud respecto de las concepciones locales, ¿no? De estas mujeres respecto a cómo funcionaba el cuerpo y la sexualidad y en fin. Entonces, para poder entender toda la problemática, pues según momentos del análisis hay que ponerle atención al género, a la relación con los esposos, ¿no? Al lugar de la mujer en la comunidad y luego también, según se va avanzando en este proceso de la dificultad para tener un embarazo que sea controlado y atendido de manera correcta, hay que entrar con una perspectiva que tome en cuenta la etnicidad, porque estas mujeres sufrían de racismo en estos servicios de salud, ¿no? Y evidentemente también una cuestión vinculada con sus ingresos y su lugar en la economía, porque no solamente no iban a los servicios de salud por falta digamos, por maltrato, ¿no? Por un trato que no era el correcto, por racismo y descalificación, sino porque muchas veces tampoco tenían los ingresos para lograr ir todo lo que sería necesario ir para generar controles y un embarazo que esté a la altura, digamos, de los estándares de salud que se desea, ¿no? En la salud pública. Entonces, te lo pongo como ejemplo de cómo para entender una determinada problemática hay dimensiones que tienen que ver con el género, hay dimensiones que tienen que ver con la etnicidad y en la vida de estas mujeres seguramente estas dos cuestiones configuran mucho de su identidad de una manera entrelazada, ¿no? Entonces, no sé, ese, para darte una idea que tiene que ver con justamente el campo de la salud, ¿no? No sé si ayuda, digamos, a Muchas entender. gracias. Sí, sí. No, de nada. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ujú. Bueno, si no hay preguntas, ¿no? Esta, voy a continuar. Esta diapositiva a la que he llegado aquí, ¿no? Nos habla de una realidad, ¿no? Muy, muy importante para entender cómo funcionan las sociedades latinoamericanas actualmente, ¿no? Las sociedades latinoamericanas seguimos marcadas de alguna manera por un legado colonialista, ¿no? Que organiza cómo miramos la vida social. Esto es algo que nos propone esta perspectiva de la colonialidad del poder, ¿no? ¿Qué cosa es la perspectiva de la colonialidad del poder? Nosotros hemos pasado por un proceso de colonización, ¿no? Que termina a inicios del siglo XIX con la declaración de la independencia de nuestros estados-nación, ¿no? De nuestras repúblicas. Y sin embargo, ¿no? Muchas de aquellas formas de organización de la vida social que se instituyeron en el periodo de la colonización siguieron funcionando. ¿Y eso en qué lo vemos? Una de las principales características del funcionamiento de las sociedades latinoamericanas es la vigencia del racismo, ¿no? Y de la estratificación por raza, por etnicidad, ¿no? Y eso es algo que comienza con la colonización y nunca nos deja, porque se convierte en una forma de organizar la sociedad, en una forma de organizar la sociedad de una manera jerárquica, donde todo aquello que es identificado como más cercano del polo de lo blanco tiene un valor o es valorizado, ¿no? De una manera más alta que todo aquello que se acerca al polo de lo indígena o de lo afro, ¿no? Entonces, esa es una de las principales, digamos, de los principales rasgos sociales, ¿no? Eh, que quedó.
como un organizador de la vida social en América Latina, ¿no? Como producto de la colonización. Pero cuando hablamos de la colonialidad, ¿no? Eh, es importante ver todos los aspectos de la vida social que están influenciados, ¿no? Por esta forma de organización social, por estos códigos de organización que nos vienen de este proceso histórico, ¿no? Y ahí encontramos que, por ejemplo, una de las principales implicancias del proceso colonial y que quedó, ¿no?, con nosotros, tiene que ver con todo lo que fue la descalificación de los saberes ancestrales, ¿no? Cuando hay un proceso de colonización, una de las primeras cosas que se ataca, ¿no?, es el sistema de conocimiento de esa otra sociedad a la cual se quiere subordinar, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la construcción de formas de conocimiento que obedecían a otras racionalidades, ¿no?, fueron atacadas y colocadas en un lugar de desprecio y de minorización, ¿no? Sin embargo, tenemos formas de conocimiento que sobreviven hasta el día de hoy, a pesar de todos los procesos de violencia estructural por los cuales hemos pasado, ¿no? Tenemos tecnologías en el campo de la agricultura, por ejemplo, que vienen desde tiempos anteriores a la colonización, en el caso del Perú, los andenes, ¿no? Formas de entender, ¿no?, la conexión con la astronomía y la agricultura. Eh, en el terreno de la salud, para volver al terreno de la salud, hay formas de entender el cuerpo, del funcionamiento del cuerpo, sabidurías sobre lo que es enfermedad y salud que vienen de otras formas de pensar y de entender el mundo, ¿no? Que son cuestiones que fueron bloqueadas, ¿no? Históricamente sufrieron una conmoción en el momento de la colonización, pero que no terminaron de ser erradicadas a pesar de los esfuerzos colonizadores y sobreviven hasta hoy de alguna manera, ¿no? Hubo una historia interrumpida, pero que siguió su curso de alguna manera y ahí encontramos también una hibridación de formas, ¿no? Donde ya se ha hibridado con conocimientos también occidentales, en fin. Entonces, eh, la colonialidad del poder nos habla de esto, ¿no? De cómo hubo todo un conjunto de saberes, formas de subjetividad también, espiritualidad, ¿no?, que también fue colocada en un lugar de minorización. eh, en fin, y como parte de todos esos elementos que la perspectiva de la colonialidad del poder nos trae para la reflexión, ¿no? Un elemento también es el género, ¿no? Hubo, digamos, un poco un vacío entre los primeros teóricos que proponían el tema de la colonialidad del poder, ¿no? Por ejemplo, Aníbal Quijano, yo lo mencioné el día de ayer también, que es uno de los principales proponentes de la perspectiva de la colonialidad del poder. Él no trabajó mucho el tema de género, ¿no? Mencionó el sexo y la sexualidad como algo importante para entender los procesos de la colonización, porque había que controlar la reproducción, pero lo vio en términos bastante, como vamos a decir, biologicistas, ¿no? Como, sí, hay un campo que tiene que ver con la sexualidad, que fue importante, pero no tenía esta perspectiva de género propiamente. Y entonces, ese vacío, digamos, lo han llenado algunas pensadoras latinoamericanas, ¿no?, que han dialogado con la perspectiva de la colonialidad del poder y la han pensado desde el género, ¿no? Entonces, em, han habido sobre todo dos caminos para pensar colonialidad y género, ¿no? Y los dos caminos tienen representantes muy importantes. Una primera es María Lugones. María Lugones es una
filósofa, ¿no? Argentina, que lo que ella sostiene en su trabajo es que antes del proceso de colonización, nos dice María Lugones, no habían relaciones jerárquicas de género en nuestros territorios. Entonces ella sostiene eso, ¿no? Se basa mucho en un trabajo anterior de una socióloga nigeriana llamada Oyeronke Oyewumi, ¿no? Que ella desarrolló un conjunto de ideas parecidas a estas para el caso de los Yoruba, ¿no? En Nigeria. Entonces, un poco María Lugones se inspiró en este trabajo y a partir de alguna de evidencia, pero sobre todo a partir de una reflexión filosófica, ¿no? Porque ella es filósofa, ella propone, ¿no? Que en realidad todo lo que tiene que ver con la jerarquía e incluso la diferenciación rígida entre categorías hombre y mujer fue una creación que vino y se nos impuso como parte del proceso colonial, ¿no? El camino que sigue María Lugones luego es, digamos, desarrollado también por otras autoras como las importantes exponentes de República Dominicana, como son Yuderquis, Espinosa o Chicuriel, que desarrollan trabajo de reflexión desde una perspectiva de colonial, ¿no? En este camino de señalar cómo es el proceso colonial el que trae esas relaciones jerárquicas y violentas de género y las instalan en en nuestras tierras, en nuestros territorios, ¿no? Entonces, ese es un camino de pensamiento sobre colonialidad y género, y un segundo camino de pensamiento sobre colonialidad y género lo traen personas como, bueno, una pensadora muy importante al respecto de eso es Rita Segato, ¿no? La antropóloga argentina, que ella sostiene que en realidad ya desde antes del proceso de colonización existía un lugar secundario de la mujer en las sociedades precolonización. Y ella dice, eso es innegable. Bueno, ella, a diferencia de María Lugones, que es filósofa, Rita es antropóloga, y ella dice, yo como antropóloga y estoy en contacto con evidencia, además arqueológica y etnográfica, que a mí me muestran que había un lugar secundario de las mujeres, pero ella dice, pero ojo, y eso es muy importante en su propuesta, ¿no? Ella lo que dice es, había un lugar secundario de las mujeres, pero no existía el nivel de jerarquía y de violencia que llegó con la colonización. Entonces ella habla de dos patriarcados. Entonces ella dice, antes de la colonización había un patriarcado, nos dice, de baja intensidad. De baja intensidad porque ciertamente los hombres tenían más poder político, ¿no? Tenían un conjunto digamos, de privilegios, pero las mujeres, dice, tenían un espacio de acción que era más valorizado porque las mujeres eran partícipes de las discusiones respecto de la vida comunitaria. ¿No? Entonces, lo que dice Rita, que me parece algo muy, muy importante, ella dice, lo doméstico no estaba separado de lo político. Una mujer en su ámbito doméstico tenía un lugar desde el cual intervenir en los asuntos de la comunidad. Lo doméstico no te encerraba en lo privado, en las cuatro paredes de lo privado, ¿no? No te sacaba de la arena de la discusión política.
Y eso, dice ella, es una cuestión muy importante, ¿no? Porque en el patriarcado que viene con la colonización, al cual ella le llama un patriarcado de alta intensidad, ¿no? En ese patriarcado, la mujer no tenía voz, ¿no? Y estaba puesta en un lugar de no participación en la vida pública, ¿no? En cambio, en la vida comunitaria, dice ella, y ella sostiene que hay rezagos de eso que se puede ver en la vida comunitaria, el lugar de lo doméstico no es un doméstico privado, es un doméstico plenamente político, dice ella, porque de alguna manera tiene una injerencia en la vida comunitaria y en las discusiones respecto de los caminos que tomará la comunidad. Entonces, para Segato hay una diferencia importante, quizás en lo que coinciden estos dos caminos de pensar colonialidad y género, es en decir que la colonización trajo mayor jerarquización y mayor violencia. En el caso de Lugones, ella dice que antes no había y que a partir de la colonización empieza la jerarquización y la violencia. En el caso de Segato y la línea de pensamiento que ella tiene, había jerarquización, pero no había este, marginalización de la mujer de la vida pública ni tanta violencia, ¿no? Entonces, con sus diferencias, pero ambas coinciden en que el proceso colonizador trajo un sistema mucho más jerárquico y mucho más violento, ¿no? Eh, entonces, no, hasta ahí no sé si estas ideas están claras o hay alguna duda. Gracias, Angélica. Bueno, llegó un mensaje al chat, pero hay una mano levantada también. Ajá. Ah, Franz Elena, sí. sí. Te escuchamos, Franz. Creo que tienen micrófono apagado. Sí. Mientras Franz se conecta, les puedo leer el mensaje de Apolline. Ella Ujú. dice, bueno, sumamente interesante esta conversación sobre la historia del patriarcado en el mundo y su vínculo con la colonización. Una consulta. ¿Tienen recomendaciones de lectura sobre la existencia de sociedades matriarcales antes de la colonia? Pienso en las Amazonas, por ejemplo. Gracias. Ujú. Bueno, las Amazonas es casi un mito, ¿no? Es un mito que no, digamos, que sale sobre todo de los temores de los colonizadores, ¿no? Que cuando empezaron a entrar en la Amazonía, ¿no? Porque llegan primero a la zona andina, pero en un momento empiezan a incursionar hacia la zona amazónica, ¿no? Y bueno, era una geografía y un lugar desconocido que alimentaba muchas ansiedades y muchos temores. Entonces, como parte de ese proceso de elaboración de ansiedades y temores, es interesante cómo surge esta idea de una comunidad de mujeres, ¿no? Las Amazonas, una comunidad de mujeres guerreras, ¿no? Que mataban a los hombres, ¿no? Y que vivían solo Ujú. entre mujeres. Y dice el mito que cuando daban a luz un hombre, lo expectoraban, lo mataban, ¿no? Y se quedaban solamente con las hijas mujeres, en fin, y que solamente se vinculaban con hombres de otros territorios para la reproducción. Entonces, esto más bien es expresión, ¿no? De un conjunto de temores y fantasías de ansiedad, ¿no? De los colonizadores que nos muestran también mucho de cómo, o sea, de los temores de la masculinidad, ¿no? Y de cómo se retrataba al salvaje, ¿no? Entonces, para ellos, el salvaje, ¿no? En extremo, pues sería lo más salvaje que se puede encontrar en
en el mundo, ¿no? Y en estos confines del mundo que ellos exploraban, eran sociedades donde no había una disciplina de género. Entonces es muy interesante porque se hace una ecuación entre la jerarquía de género, el patriarca como quien tiene el control, como un síntoma de civilización. Entonces, en el polo de lo salvaje se pone una sociedad fantástica donde más bien el hombre ha perdido completamente el control y las mujeres, ¿no? Tienen el control absoluto y determinan quién vive y quién muere, ¿no? Y vivirían sobre todo las mujeres, ¿no? Y siendo autónomas y autosuficientes, ¿no? Y con el uso de la fuerza. Entonces, creo que nos habla mucho de esa oposición salvaje civilizado, ¿no? Que traían los conquistadores y los colonizadores y que se expresa muy bien cuál es el lugar del género en esta dicotomía civilizado-salvaje, ¿no? Porque se entiende lo salvaje como ese lugar donde no hay jerarquía y donde no hay mando patriarcal, ¿no? Qué bueno. Entonces creo que eso es sobre todo lo interesante de ese mito de las Amazonas, ¿no? Que nos habla de esas lógicas y de esos temores. Pero yo recomendaría, en términos bibliográficos, el texto de María Lugones, Género y Colonialidad, porque ahí ella despliega toda su idea respecto de estas sociedades pre, pre, precoloniales, ¿no? Donde ella considera que había un conjunto de características, ¿no? Que las hacían más igualitarias y, digamos, independientes de los mandatos del género, ¿no? Y también recomendaría el texto en el que Lugones se inspira, que es el texto llamado La invención de la mujer de Oyeronke Oyegumi. Ese es un libro que está accesible en línea. De hecho, también Género y Colonialidad de María Lugones también está accesible en línea. Entonces, creo que ahí, y sobre todo en el libro, porque el Género y Colonialidad de Lugones es un artículo, pero el otro, el de Oyeronke Oyegumi, que se llama La invención de la mujer, es un libro completo donde ella, a través de seguir un poco la historia de los Yoruba, ¿no? Intenta demostrar por qué ella sostiene que antes de la colonización no había patriarcado, ¿no? Tampoco dice que había matriarcado, ojo, pero sí habla de una sociedad donde no había una estructuración por género. Y lo que ella sostiene es que lo que ordenaba la sociedad, la jerarquía, no era el género, era la edad, ¿no? Es como ser senior, ¿no? Ser una persona mayor con experiencia versus las personas de menos edad que no han acumulado experiencia de la vida. Esa era como este, un eje de organización social mucho más importante, ¿no? No el de la sexualidad o el género, ¿no? Y que distribuía prestigio, ¿no? Y roles que organizaban la sociedad, ¿no? Entonces, eso recomendaría. Hola, soy Franz. Hola, Franz. Qué bueno que ya te puedes conectar. Sí, hubo ahí algo que no me dejaba abrir el micrófono, pero bueno, ya estamos aquí. Muchísimas bendiciones, por decirlo de alguna forma. Les saludo desde Colombia y muy agradecida por esta oportunidad de compartir con las mujeres y en un ámbito tan inteligente y tan bello, tan sensible. Sentí el ánimo de participar porque cuando Patti hizo la pregunta, eh, se me vino a la cabeza una vez en un colegio donde yo participaba como docente, profesora de idiomas de preescolar. Nos trajeron una metodología nueva de aprendizaje que tenía que ver con una nueva ola pedagógica.
que se llamaba Aprender a Aprender. Y entonces allí nos mencionaban esos procesos del cerebro, que son los procesos naturales del aprendizaje de los niños, pero son los procesos completos, en donde uno va ligándose al otro justamente y se habla de una observación, de un análisis, de una síntesis y de una generalización. Entonces, cuando yo veo a nuestra ponente, Angélica, hacernos toda la exposición de todos estos temas de esa manera tan amplia, tan formadora, pues entonces lo recordaba muy bien y dando gracias a esta oportunidad precisamente de escuchar unos temas eh, tan urgentes también, eh, puestos de la mejor manera para que todas podamos entender. Entonces se combina un poco todo el conocimiento histórico, conocimientos de antropología, de toda clase de conocimientos para llegar al punto focal que son las mujeres y las problemáticas de las mujeres, el feminismo como tal, como una alternativa tan importante en este momento porque parece que hemos avanzado mucho, pero hay momentos y sobre todo en este país en que se quiere un retroceso. Entonces, cuando tenemos este conocimiento expuesto de esta manera, pues nos da muchísimas posibilidades de llegar a otras mujeres y poder compartir de la misma manera con ellas para no dejar perder todos los esfuerzos de tantos años y bueno, seguir adelante con todo esto. Tenía otras cosas que anotar, pero no, es muy largo y doy oportunidad porque es más importante escuchar el tema. Muchísimas gracias. Gracias, Franz, por las palabras y la intervención. Hay otra manito de Claudia. Adelante. Hola Angélica, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti, a la compañera Monse también y a las otras compañeras, compañeros. Les saludo desde Ciudad de México, yo soy peruana, cusqueña. Vengo siguiendo, de hecho, el trabajo tuyo, Angélica, desde hace varios años, varios meses, desde el medio periodístico que tenemos allá. Em, yo quería preguntarte, porque aquí en México estoy justo con un trabajo de investigación, queriendo como tratar de verla, analizar justo cómo estas diferentes formas de ordenar la vida social han ido profundizando algunas brechas de desigualdad para las mujeres, especialmente de formas muy específicas a las mujeres justo, ¿no? Andinas, indígenas, rurales, campesinas, ¿no? Esa otredad. Y ahí sí hay como varias discusiones muy interesantes y yo quería preguntarme cómo has visto tú justo ese diálogo, ¿no? Y me refiero a Em, sabemos que decía esto María Lugones, ¿no? Que no había un patriarcado anteriormente, pero más bien tomando de referencia a otras comunitarias como quizá Julieta Paredes con el entronque patriarcal o como a Rita Segato refiriéndose al patriarcado pero de menor intensidad o en todo caso desde otras formas de jerarquización, como también nos acercaron algunos archivos peruanos desde la época del Tahuantinsuyo o en otras comunidades también previas a la invasión. Y yo me preguntaba entonces, y quería saber tu perspectiva, de cómo se ha ido, cómo vemos entonces el desarrollo de esas otras formas de configurarse el patriarcado y las desigualdades, sabiendo que, por ejemplo, en nuestro territorio han tenido una trayectoria muy específica, ¿no? Sabiendo que sí existían algunas otras formas de jerarquía, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo, pero en todo caso, ¿cómo han ido dialogando con este proceso de la colonización, ¿no? Ujú. Y cómo se han desarrollado hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué rezagos hay de esa? Porque a veces se tiende mucho también a romantizar
todo lo previo, lo que viene de las comunidades originarias, claro, y reconocemos enfoques muy valiosos, prácticas muy valiosas como el AINI, el ALIU, se ha hablado mucho del sumas causa, yo creería que ya algo manoseado ello, pero bueno, habrán diferentes puntos de vista, pero en todo caso que con una perspectiva muy crítica, cómo se ha ido desarrollando todo ese proceso y en todo caso qué elementos valiosos también traer de ahí, ¿no? Muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Creo que es una pregunta que se vincula mucho con esta discusión respecto de colonialidad y género, ¿no? ¿Qué ha venido pasando, ¿no? ¿Qué nos dicen las pensadoras? ¿Qué nos dice la investigación, ¿no? Hay caminos diversos, ¿no? Yo he planteado estas primeras dos posturas que me parecen como seminales en ese pensamiento, ¿no? Y a partir de allí hay algunas ideas que complejizan. Tú has mencionado esta idea del entronque de patriarcados de Julieta Paredes, que me parece muy importante, ¿no? En el ámbito, en Bolivia, ¿no? Tenemos pensadoras aymaras que han hecho un esfuerzo también de pensamiento respecto a la colonización y nos hablan, por ejemplo, de un patriarcado arcaico, ¿no? Entonces, ellas sí, pensadoras como Julieta, y también ¿cómo se llama esta mujer? Eh, que está en la radio también y que es una performer fantástica. Ahorita se me ha ido su nombre, he estado con María ella. Galindo. María Galindo, muchas gracias. Em, ¿No? Que de alguna manera también nos dicen, un poco en la línea de ese gato, que, ojo, que todos los mundos comunitarios también han estado marcados por jerarquías que han colocado a las mujeres en un lugar de minorización. Entonces, hacen un llamado fuerte a no romantizar y señalar que hay unos patriarcados arcaicos que han tenido también esa fuerza opresiva, ¿no? Y quizás menos que los patriarcados occidentales colonialistas, pero que han estado ahí. Y entonces plantean la necesidad de una lucha feminista que tenga en consideración también esa dimensión, ¿no? Esa no romantización, ¿no? de las culturas originales. No hablan del patriarcado arcaico, me corrijo, patriarcado originario, ¿no? Que son patriarcados originarios. Entonces, está esa línea de pensamiento, ¿no? Y lo que dice Julieta Paredes respecto de el entronque patriarcal es una idea muy interesante que creo que vale la pena desarrollar. Rita Segato también la retoma porque nos dice, ¿no? Que si bien el patriarcado pre-intrusión colonial era de baja intensidad, de menor jerarquía y violencias, ¿no? Una vez que estos dos patriarcados se encuentran, ¿no? El patriarcado pre-intrusión colonial y el patriarcado colonial, ¿no? Se genera un entronque de patriarcados. Y dice Segato, por ejemplo, que la bisagra entre esos dos patriarcados son los hombres locales, ¿no? Que por un lado se sienten dominados por el colonizador y por otro lado no quieren verse emasculados y ejercen entonces un dominio de un carácter más parecido a este que sufren en el proceso colonial hacia adentro de la casa y hacia las mujeres de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese lugar bisagra, ¿no? Las masculinidades locales se transforman y empiezan a asimilar características de la forma de dominio que viene del dominio colonial. Y en ese sentido, el patriarcado local de baja intensidad se convierte en un patriarcado más violento también, ¿no? En ese entronque de patriarcados. Entonces,
Ahí hay un camino para pensar la influencia de la colonización en las relaciones de género en el mundo comunitario, vamos a decir, ¿no? Este, y quizás lo podemos ver también si pensamos en los contextos extractivistas más contemporáneos. En el caso del Perú, desde los 90 hemos tenido una explosión de extractivismo minero en el país y muchas comunidades de las zonas rurales han tenido que lidiar con los grandes proyectos de las extractivas, ¿no? Y lo que refiere una autora peruana llamada Rocío Silva Santiesteban, que ha estudiado el tema del extractivismo minero, ¿no? Y las dinámicas de género, ¿no? Ella lo que dice es que tendencialmente y encuentra que los hombres de las comunidades tienen una mayor propensión a negociar la entrada de los proyectos mineros, ¿no? ¿Por qué la entrada de estos proyectos mineros les trae a ellos acceso al salario? Porque van a trabajar para las mineras y entonces van a tener acceso directo al salario y las mujeres tendencialmente, y digo tendencialmente porque cada comunidad es un caso, pero ella habla de estas tendencias, las mujeres tienden a defender con más ahínco el territorio, la tierra, ¿no? Tienen más resistencia a dejar que entren las extractivas, porque finalmente cuando entra la minería y genera contaminación ambiental, quienes llevan la peor parte son ellas, porque son las que luego no tienen cómo dar de comer a los hijos, porque el agua está contaminada, porque los alimentos, ¿no? Ya no crecen como antes, en fin. Y hay problemas de salud con los hijos por la contaminación y quienes tienen que lidiar con esos problemas de salud son ellas. Entonces, eh, ella lo que dice Rocío Silva es que hay como una mayor compenetración entre las mujeres y la defensa del territorio, ¿no? Por su rol en el cuidado y la reproducción de la vida, ¿no? Que las hace tener este lugar mucho más, de mucho más arraigo. Entonces los hombres aparecen como más propensos a hacer estas negociaciones, con los proyectos extractivos que normalmente también están representados por otros hombres, ingenieros digamos funcionarios, ¿no? Que llegan a las comunidades, ¿no? Entonces, recuerda mucho a esto que señala Julieta Paredes de la bisagra, ¿no? Del rol de bisagra de los hombres locales. En el caso más contemporáneo lo encontramos, por ejemplo, en esa disposición para negociar con las empresas extractivas, ¿no? Entonces, esa es una idea que creo que es importante para pensar el momento actual. Creo que estas herramientas sirven porque nos dan luces y se pueden aplicar a algunos contextos de lo que está pasando actualmente en los procesos de extractivismo y de neocolonialismo, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Creo que el patriarcado actualmente también lo que tiene, ¿no? Otros desarrollos de investigación, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, investigadoras que han trabajado en la Amazonía, ¿no? Y ahí estoy pensando en una colega mía, Luis Elvira Belaunde, que trabaja muy cercanamente con comunidades indígenas amazónicas, ¿no? Ella también defiende la idea de que las comunidades indígenas amazónicas, eh, digamos que la organización originaria de estas comunidades en términos de género es bastante igualitaria, ¿no? Y muy de mucha cooperación, ¿no? Y ella propone, en realidad, que las formas de jerarquía social y las formas de violencia han surgido sobre todo por el contacto con la sociedad nacional a través de los colonos y los mestizos cuando se han vinculado con las comunidades indígenas amazónicas, ¿no? Entonces ella señala cómo ha entrado el consumo de alcohol, ¿no? El consumo de alcohol ha hecho que los varones
digamos, generen situaciones de mayor violencia, ¿no? Ella lo coloca así, y, y para ella, ¿no? Jerarquización y de violencia se han dado sobre todo desde este contacto de las comunidades eh, con el mundo criollo. Son, son formas diferentes de. Angélica, ¿estás por ahí? No sé si solo se me perdió a mí el audio o se les escucha. Sí, se está cortando. Angélica, Se le congeló. sí, Sí, no se escucha. ahí le aviso. Hola, sí, creo que Angélica se le fue la señal, pero me aguardan un minutito, ahí le estoy escribiendo por WhatsApp, seguro se suma en un ratito. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, Ay, qué volviste. bueno. Ay, no sé en qué momento se habrá ido. Yo estaba hable y hable. Qué pena. Ahora sí me escuchan entonces. Ahora sí, perfecto. ¿Y en qué momento se fue la comunicación, por favor? ¿Hasta dónde, para saber hasta dónde me escucharon? Hace un minuto más o menos. Cuando estabas hablando sobre esta bisagra, este papel de bisagra que hacen los hombres y luego que el consumo de alcohol había generado Ah, violencia. ok, 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 ok. Hola Maju, qué gusto de verte y de escucharte. Hola, querida Angélica. Bueno, entonces estaba hablando de esta propuesta de pensar colonialidad y género eh, en la línea de María Lugones que tiene esta investigadora Luisa Elvira Belaúnde, que trabaja con comunidades indígenas, ¿no? Y cómo ella sostiene que pues estas comunidades habrían vivido sobre todo desde un lugar de mayor equidad, igualdad y complementariedad, ¿no? Hasta que la interacción con colonos, mestizos y con la sociedad nacional habrían generado una disrupción, digamos, en sus lógicas de género, que habían introducido, por ejemplo, el consumo de alcohol, que habían introducido patrones de relacionamiento donde la sexualidad empieza a verse de una manera mucho más objetificante, ¿no? Ella señala cómo la sexualidad en el mundo amazónico tenía un lugar, el cuerpo y la sexualidad como parte integrante de la vida, sin mayores tabúes, ¿no? Pero que el nexo con Occidente introduce esa mirada que creo que es la que Rita Segato le llamaría la mirada pornográfica, ¿no? De objetificación sobre los otros cuerpos, ¿no? Y habría introducido también dinámicas mercantilistas donde se incorporarían de manera precaria y donde el consumo de alcohol habría desplazado el consumo de bebidas rituales, como por ejemplo esta bebida de yuca, ¿no?
de yuca masticada, el masato, ¿no? Que originariamente era realizada por mujeres, ¿no? Pero al introducirse el alcohol, entonces las mujeres pierden el prestigio que les daba la elaboración de estas bebidas, ¿no? Es decir, un conjunto de modificaciones a la vida comunitaria que habría introducido mayor jerarquía y mayor violencia en términos de género, poco calcada de lo que propone la sociedad nacional. Entonces, esa, por ejemplo, es una propuesta muy cercana a lo que señala Lugones, ¿no? De un patriarcado que llega con los procesos de colonización. Entonces, bueno, un poco ese es el campo diverso de reflexiones, un poquito, digamos, una pincelada de ese campo de reflexiones. Yo creo que otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en la colonialidad y el género es también en la agencia de las mujeres, ¿no? La agencia de las mujeres es importantísima. Nosotros hemos estado hablando mucho de estructuras que organizan la vida social de manera jerárquica, pero hay que decir que en todo campo estructural, ¿no? Hay una agencia personal, hay una agencia que las personas, digamos, ponen en, despliegan, ¿no? Las personas despliegan una agencia y las mujeres históricamente han desplegado mucha agencia para lidiar con estas estructuras opresivas y por lo tanto no podemos ver solamente a las mujeres en un lugar de víctimas. Eso es bien importante cuando pensamos en la propuesta de género, ¿no? Y de interseccionalidad. Las mujeres sí están sujetas a diversas opresiones, pero su capacidad de agencia no deja de estar ahí, ¿no? Y entonces, las mujeres tienen formas de responder a esas situaciones de opresión. Por eso hay mujeres organizadas, por eso existen los feminismos, pero también existen mujeres que se organizan para un conjunto de otras luchas. Y ya que hemos estado hablando de colonialidad y de extractivismos, hay que mencionar los feminismos comunitarios, ¿no? Por ejemplo, en estos tiempos de neoliberalismo rampante, donde las mujeres han sido sometidas a situaciones muy difíciles de existencia y para la reproducción de la vida, hemos tenido respuestas importantes. En el caso de Guatemala, por ejemplo, tenemos todo el trabajo y el pensamiento de Lorena Capnal, que es una feminista comunitaria, ¿no? Y que representa el pensamiento de mujeres que sufrieron la guerra interna de Guatemala, ¿no? Y muchas de ellas pues sufrieron, mujeres indígenas que sufrieron violencia sexual. Entonces Lorena Capnal empieza a pensar y a problematizar el problema de la mujer indígena, ¿no? Desde ese lugar y desde esa necesidad de sanación de los cuerpos, ¿no? Que no, pero que no se queda ahí, ¿no? No se queda en el tema de la sanación individual de un cuerpo violentado sexualmente, sino que comienza a articular ese pensamiento de la sanación del cuerpo de las mujeres violentadas sexualmente en la guerra interna, ¿no? Con la necesidad de recuperar el cuerpo territorio, ¿no? En el marco de territorios que también estaban siendo saqueados y contaminados posteriormente en los procesos de extractivismo neoliberal. Entonces conecta de una manera crítica y propositiva procesos de sanación para el cuerpo de las mujeres violentadas sexualmente, ¿no? En la guerra interna y por el Estado sobre todo, con los procesos de resistencia que luego se dan desde estas mismas mujeres para proteger sus territorios del saqueo y del avance del extractivismo y de la contaminación, ¿no? Y de la pérdida de la riqueza de los recursos naturales en sus territorios, ¿no? Entonces, desde ahí sale también todo un conjunto de pensamientos, ¿no? Críticos, ¿no? Que proponen y que colocan a las mujeres en un lugar, mujeres indígenas,
en un lugar de construcción de pensamiento, ¿no? Y de proyecto de digamos, una mejor sociedad y una sanación de los cuerpos femeninos, ¿no? Entonces, creo que todos estos desarrollos son bien importantes y vamos a ver que esto es una producción de conocimiento desde América Latina y desde las realidades específicas de estas mujeres y las problemáticas que han tenido que transitar a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Entonces, en realidad, el campo del género, creo que estoy llegando al tiempo, ¿verdad, Mon? Este, Creo que todo esto que le señalo, quiero terminar diciendo, ¿no? Que la construcción de teoría, la construcción de pensamiento, ¿no? Sobre este tema de género en particular, miren, hemos comenzado con Simone de Beauvoir y Margaret Mead y estamos terminando con Lorena Capnal, que es una mujer indígena guatemalteca de los feminismos comunitarios. Solo para decirles cómo las mujeres en diferentes momentos históricos y a través de diferentes genealogías hemos empezado a pensar, a reflexionar y a cuestionar el lugar en que se nos coloca en la vida social, primero desde una mirada universalista de la mujer y luego poco a poco cada vez más compleja, ¿no? Desde la lógica interseccional de cómo las mujeres son atravesadas por la raza y la clase, ¿no? Y finalmente desde una lógica decolonial situada en América Latina, pensando y reflexionando a partir de lo que significa ser mujer indígena en un territorio puesto contra las cuerdas, ¿no? En cuanto a reproducción de la vida, por el tema del extractivismo y los desarrollos del neoliberalismo. Entonces, el pensamiento, la manera en que producimos ideas y tratamos de incidir en cómo se entiende el mundo, es un ejercicio permanente, es un ejercicio que está vivo y que sigue desarrollándose y que se sigue alimentando de la reflexión y de las luchas en el campo mismo de las mujeres de, en verdad, de todas las dimensiones. Entonces, ahí creo que es importante entender que estamos hablando de teorías y de enfoques que están vivos y que nosotras desde nuestros lugares de acción también podemos seguir alimentando estas ideas y generando también nuevas propuestas para comprender y para ofrecer también a otros una mirada más amplia, ¿no? Entonces, con eso quería terminar agradeciendo su atención, sus preguntas y a Mon, la organización de este espacio y la posibilidad de encontrarnos y de seguir conversando. Algo tan importante en tiempos difíciles como los que corren actualmente. Asimismo, muchísimas gracias, Angélica, a vos por siempre decir sí a este curso que lo iniciaste, que con muchísimo honor lo seguimos llevando adelante. Ahí te mandan besos, abrazos, aplausos. Bueno, ha valido, creo que me dan la razón de que, bueno, que han valido la pena estos 2 días medio desacomodados con relación al programa original. Eh, Muchísimas gracias, nos dejaste con un montón de conceptos, categorías para seguir pensando y para continuar con lo que queda del curso. La próxima semana arrancamos con Patricia Matt, donde vamos a ver, bueno, cómo operan todas estas categorías que vimos con Angélica con relación a la economía feminista en particular. Así que bueno, en los textos ya los subimos, todos los que fuiste mencionando, en la medida que lo encontramos en internet, ya fueron subidos al Drive, así que tendrán disponibles el fin de semana para revisarlos y seguir pensando y reflexionando. Me sumo a la palabra de algunas de las compañeras. Bueno, Angélica tiene no solamente la expertise y todo el conocimiento, sino que lo vuelca de una manera tan amena que yo estoy hace 4 años y no me canso de escucharla siguiendo todas las sesiones. Así que bueno, es un placer para mí acompañar este curso.
Sí, fuimos 80, hoy continuamos siendo 80, así que es un número, hay un interés, hay una respuesta positiva siempre a los cursos de latindad y eso también me alegra enormemente. Bueno, llegamos al final, nos reencontramos, sí, el próximo miércoles y ya todos los miércoles en este mismo horario. Yo siempre se los voy a recordar por todas las vías posibles, pero bueno, tengan en cuenta que de ahora en más todas las sesiones se van a desarrollar los días miércoles a en el horario que tienen en el programa. No me voy a animar a decirlo porque bueno, en cada lugar es un horario distinto, no los quiero confundir, pero remítanse al programa y ahí están todos los horarios por países. Gracias, Angélica, por el Muchas esfuerzo gracias de también. clases, una clase tras otra y valoro enormemente que, bueno, que nos hayas dicho que es un año. Muchas gracias. Que tengan un excelente curso en en las sesiones que quedan. Hasta pronto. Hasta pronto, buen fin de semana, cuídense. Hasta luego, Gracias. 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 Chao. Lindo escucharte, Angélica.